Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el tema 4 del bloque de nefrología. Con este tema terminaríamos este primer apartado de este cuatrimestre, referente al tema de las tubulopatías. Este tema, hay que decir que es un tema complejo, un tema bueno, pues que agrupa gran cantidad de patologías. No obstante, como objetivo de este tema me planteo fundamentalmente pues, proponeros una sistemática distinta a la hora de plantear su estudio. Espero que se consigan los objetivos. En un primer lugar, pues hacer un breve recordatorio de algunos aspectos de la fisiología, bueno, que se han estudiado, pero que vamos a resumirlos y vamos a recordarlos en gran medida. Recordar que lo que son los túbulos renales pues tienen diferentes funciones dependiendo de qué porción nos centremos. Recordar que hablábamos de un túbulo proximal. Hay que decir que esta porción de todo lo que sería la nefrona es la porción con un índice metabólico más alto. Es decir, si nosotros hacemos un estudio histológico, veríamos que las células de esta porción se encuentran con gran cantidad de mitocondrios. Es una zona, por tanto, con una tasa de actividad metabólica superior a la que encontramos en el resto de la nefrona y el resto del riñón. Y esto es así fundamentalmente porque es en esta porción donde se realiza, digamos, la actividad de reabsorción de todos aquellos solutos que son filtrados a nivel glomerular y que en condiciones de normalidad deben de ser reabsorbidos. Así se reabsorbe aquí pues gran parte del fluoruro sódico que es filtrado a nivel glomerular. Por supuesto, las proteínas, es decir, las proteínas que veíamos en los últimos días cuando hablábamos de la proteinuria, que había porciones de proteínas que eran filtradas. Bien, pues en condiciones de normalidad, parte de esas proteínas van a ser reabsorbidas, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal. Hay una reabsorción activa de glucosa y también una reabsorción activa de bicarbonato. Estas actividades reabsortivas que encontramos a lo largo de toda la nefrona van a continuar, pero digamos en una proporción bastante inferior en todo lo que, bueno, en toda la longitud de la nefrona, a nivel del asa de Henle y posteriormente en los túbulos contorneado distal. A nivel del túbulo colector, fundamentalmente lo que vamos a encontrar, y esto lo veremos en las patologías que se derivan de esta zona, fundamentalmente ahora cuando hablaremos de los cuadros de diabetes insípida de tipo nefrogénico, fundamentalmente lo que vamos a ver es que es a este nivel donde se produce un aumento o una disminución de la permeabilidad del agua y por tanto por efecto del ADH es donde vamos a normalizar o concentrar la orina en función de si se aumenta o se disminuye la reabsorción de agua. A nivel de la nefrona existen también actividades de secreción, son menos importantes en relación a las actividades reabsortivas, pero sabemos que, por ejemplo, a nivel del túbulo proximal, pues tienen una función muy importante en cuanto a la secreción de ácido úrico y, por ejemplo, a nivel del túbulo distal es importante también la secreción que se produce sobre todo de hidrogeniones. Y de hecho, cuando se alteran estas patologías, ahora después lo veremos a propósito de cuando hablemos de la acidosis tubular distal, pues la alteración y la capacidad de secreción de hidrogeniones nos va a dar fundamentalmente esta patología a la que nos referimos, es decir, la acidosis tubular que afecta precisamente a este nivel de la nefrona. En cuanto a la clasificación que nosotros podemos hacer tomando desde un punto de vista de la fisiopatología, podemos diferenciar
alteraciones de la tubulopatía, es decir, alteraciones en las que se afecta la función normal de los túbulos según se altere las actividades que se desarrollan a nivel de la reabsorción de determinadas sustancias. Sería el caso, por ejemplo, de algunas patologías como pueda ocurrir a nivel del túbulo proximal en el síndrome de Fanconi, donde se afecta reabsorción de múltiples solutos. Ahora después incidiremos con un poco más de detalle sobre este tema. Y se podrían afectar también en otras tubulopatías, específicamente el tema de la secreción, que es, por poner un ejemplo, los cuadros de acidosis tubular distal a los que hemos hecho mención hace un momento, y en el que donde se afectaría fundamentalmente la secreción de hidrogeniones a este nivel. Tendríamos en otros casos la afectación o la respuesta a determinadas hormonas. Así, por ejemplo, sabemos que a nivel de la nefrona actúan fundamentalmente dos hormonas. Una de ellas va a ser la aldosterona, que va a tener su efecto fundamentalmente a nivel del túbulo distal, y a este nivel pues va a activar la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Bien, pues en algunas tubulopatías, como por ejemplo la acidosis tubular renal tipo 4, que dicho sea de paso, es la tubulopatía más frecuente, o sea, que produce acidosis tubular renal más frecuente en el adulto, acidosis tubular renal tipo 4, y que se debe generalmente a una hiporrespuesta a este nivel a la acción de la aldosterona. En otros casos podríamos encontrar alteraciones en la respuesta a la hormona antidiurética, y en estos casos pues estaríamos ante toda la gama de patologías de diabetes insípida nefrogénica, de las cuales también hablaremos un poco más adelante en el transcurso de este tema. Pero tenemos varias propuestas más de clasificación y que nos pueden ser útiles un poco para centrar determinadas patologías, porque claro, sabiendo dónde se producen las alteraciones y a nivel del túbulo proximal, y sabiendo si hay o no selectividad por determinados solutos, podemos entender cuáles son las manifestaciones clínicas que se producen en cada una de las alteraciones tubulares. Y así, cuando hablamos de localización, podemos decir, bueno, pues que en determinadas tubulopatías se afecta predominantemente en el túbulo proximal, otras vamos a tener alteraciones específicas en el asa de Henle o en el túbulo distal o túbulo colector. Esto es la clasificación que vamos a adoptar a la hora de ir tratando, digamos, las alteraciones tubulares que vamos a encontrar con más frecuencia en la edad pediátrica. En cuanto a la etiología, pues es decir, como ocurre en muchos otros cuadros, que la etiología va a poder ser primaria y por tanto vamos a encontrar muchas de estas alteraciones con una base genética, hereditaria, en su mayor parte va a ser así, y en otros casos vamos a encontrar alteraciones que son secundarias, enfermedades, diversas enfermedades sistémicas, generalmente de tipo autoinmune, algunos medicamentos o algunos tóxicos. En cuanto al número de sustancias que se puedan alterar en el curso de la alteración tubular, pues vamos a hablar de tubulopatías simples, cuando únicamente se altera la excreción de un soluto, o complejas, cuando se altera la excreción de varios solutos. Ponemos, por ejemplo, en el caso de las simples, los cuadros clínicos de glucosuria renal, donde se altera únicamente la excreción de glucosa, alteración que se produce a nivel del túbulo proximal, y en el caso de las complejas, por poner un ejemplo, el síndrome de Fanconi, donde estando alterada también la función tubular a nivel del túbulo proximal, sin embargo se afectan varios solutos. A veces la glucosa, igualmente afectada en el caso de la glucosuria renal, pero además en estas situaciones suele haber también excreción de proteínas de origen tubular, proteínas de bajo peso molecular, excreción de fosfatos, excreción de bicarbonato, y por tanto va a ser lo habitual que asocie cuadros de acidosis metabólica.
Bien, aquí tenemos algunas de las alteraciones que vamos a tratar cuando nosotros planteamos la clasificación centrándonos en la zona tubular que se ve alterada y, por tanto, cuando hablamos de tubulopatías donde se afecta preferentemente el túbulo proximal, pues a nivel de patologías pediátricas nos vamos a centrar fundamentalmente en los cuadros que tenemos en pantalla. El cuadro de la glucosuria renal, cuadro relativamente frecuente, herencia que como sabéis puede ser cambiante, en ocasiones autosómica dominante, se describen también cuadros de herencia autosómica recesiva y como dato fundamental, recordar que aquí lo que ocurre es una alteración en el transporte de glucosa, que normalmente va ligado también al transporte de sodio a nivel tubular renal, produciéndose una excreción de glucosa que no va a ser reabsorbida adecuadamente. En estos casos, la excreción de glucosa nada tiene que ver con el dintel que tenemos de glucosa a nivel plasmático. Sabéis que hay un límite de glucemia a partir del cual la glucosa que es filtrada, que es eliminada a nivel renal, no va a poder ser reabsorbida. Este límite que si lo referimos a los miligramos de cilitro de valores de glucosa que tenemos en sangre, generalmente se establece en torno a los 180 miligramos de cilitro. Por tanto, en un paciente con, por ejemplo, un cuadro de hiperglucemia o un cuadro de diabetes mal controlada, es habitual encontrar una situación de glucosuria renal. Esta glucosuria renal se debe a que se ha superado el dintel plasmático de los 180 miligramos de cilitro en plasma. No es lo que ocurre en las situaciones de glucosuria renal. En los cuadros de glucosuria renal vamos a tener excreción de glucosa permanentemente aumentada, aun cuando los niveles de glucemia permanecen normales. Este es un cuadro que nos ayuda, evidentemente, a diferenciar ambas situaciones. Tenemos, por otro lado, cuadros clínicos donde lo que se altera es la secreción de aminoácidos a nivel del túbulo proximal. La aminoaciduria, cuando ocurre, tenemos que centrarla a este nivel, es decir, no se produce aminoaciduria a otros niveles de la nefrona. La excreción y reabsorción de aminoácidos tiene lugar fundamentalmente a este nivel. Y existen dos procesos de reabsorción distintos, es decir, dependiendo de la carga eléctrica que tengan los aminoácidos. Y así hablamos de aminoaciduria dibásica, cuando afecta a los 4 aminoácidos que tenéis en pantalla, la lisina, la arginina, la ornitina, la aminoaciduria neutra, que es cuando afecta a los aminoácidos de carga neutra y que fundamentalmente viene definida por un cuadro clínico que es la enfermedad de Harnum. La enfermedad de Harnum debe diferenciarse de los cuadros de cistinuria, es decir, de estos cuadros en los que lo que se excreta fundamentalmente a nivel de orina son aminoácidos dibásicos, puesto que en la aminoaciduria dibásica fundamentalmente la alteración ocurre a nivel renal. En el caso de la aminoaciduria neutra, enfermedad de Harnum, las alteraciones de reabsorción de aminoácidos pueden encontrarse también a nivel gastrointestinal y, por tanto, existen pérdidas muy importantes de aminoácidos, algunos que son esenciales, como podría ser el caso del triptófano. La deficiencia de estos aminoácidos esenciales, en el caso del triptófano, va a dar lugar a que estos pacientes presenten manifestaciones clínicas del tipo de la ataxia de origen cerebeloso o manifestaciones cutáneas del tipo de la fotosensibilidad. Esto no lo vamos a encontrar nunca en los cuadros de aminoaciduria dibásica, donde generalmente lo que encontramos son excreción de aumentada de cisteína y, por tanto, podemos encontrar como mucho cuadros clínicos de predominio de las litiasis renales. En otros casos, lo que vamos a encontrar como dato aislado es una excreción alterada de bicarbonato, es decir, hay un aumento de la excreción de bicarbonato por déficit en su reabsorción a nivel tubular proximal. Nos estamos refiriendo a la acidosis tubular proximal, acidosis tubular tipo 2,
donde se producen pues, grandes pérdidas de bicarbonato que deberán ser compensadas mediante aportes de bicarbonato, generalmente por vía entérica, para poder compensar en gran medida esta situación de acidosis metabólica en la que se encuentra el paciente. Otros cuadros clínicos, por ejemplo, el raquitismo hipofosfatémico ligado a X, ligado al cromosoma X. Existen formas de raquitismo hipofosfatémico con herencia también autosómica dominante, autosómica recesiva. No obstante, hay que decir que la forma ligada al cromosoma X es más frecuente que las otras formas con los otros tipos de herencia. En este caso, que también estaríamos hablando de una tubulopatía simple, donde lo único que se altera es fundamentalmente la excreción de fosfato, se producen pues eliminaciones de grandes cargas de fosfato por orina, porque no tiene lugar una reabsorción adecuada del fosfato y por tanto también se produce una situación de hipofosfatemia, es decir, ese aumento de la eliminación del fosfato con disminución de la reabsorción tubular de fosfato originará una situación de hipofosfatemia que nos lleva a un cuadro clínico, a una situación clínica de raquitismo, es decir, que vamos a encontrar situaciones de clínica de raquitismo donde además se caracteriza por tener mala respuesta a la vitamina D, a la forma sin hidrosilar de la vitamina D. Por tanto, en estos pacientes es obligado administrar la forma de hidrosilada de la vitamina D, la 1,25 hidroxivitamina D, y además aportar grandes cantidades de fosfato en la dieta. Tenemos otras formas de tubulopatías complejas, donde estando también alterada reabsorción a nivel del túbulo proximal, podemos encontrar afectación de varios solutos, no únicamente de un soluto, como en los cuadros clínicos que hemos visto con anterioridad. Fundamentalmente, cuando nos referimos a tubulopatías complejas, pensamos en el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi, donde es el paradigma de las alteraciones de ausencia prácticamente de reabsorción total de los solutos que se ven filtrados a nivel glomerular y que existe pues, gran dificultad para la reabsorción tanto de glucosa como de bicarbonato, de fosfatos y también de las proteínas que van siendo filtradas a niveles más altos. Otros cuadros clínicos, por ejemplo, la cistinosis, que es una alteración que entra dentro de las patologías de los lisosomas y que generalmente se manifiesta con un cuadro clínico todo superponible al síndrome de Fanconi. Como ahora después veremos, el síndrome de Fanconi agrupa múltiples etiologías, es decir, es la manifestación patogénica de múltiples cuadros, la mayoría de ellos hereditarios, aunque también hay formas adquiridas, secundarias, pero que pueden originar todas ellas cuadros de alteración en la reabsorción de múltiples solutos y que se encuadrarían en lo que ahora veremos define el síndrome de Fanconi. Cuando las alteraciones que se producen afectan predominantemente a las ADGL, pues fundamentalmente vamos a tener una patología. Digo, en pantalla tenéis dos, pero vamos a decir una, porque digamos es mucho más frecuente que la segunda que tenéis en pantalla, que es la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria. En estas situaciones, en los cuadros de síndrome de Bartter, que ahora después comentaremos un poquito más en profundidad, fundamentalmente el cuadro clínico que más llama la atención es la existencia de una hipopotasemia muy marcada. Esta situación pues a veces va a revertir al tratamiento con antiinflamatorios y en ocasiones también tratamiento con diuréticos, el tipo de las tiazidas. Pero bueno, hablaremos ahora más adelante de este tema. Lo que sí interesa es recordar que las alteraciones que se producen en dos patologías muy similares son distintas, son topográficamente distintas, el síndrome de Bartter y el síndrome de Gittelman, aun cuando los dos cursan con alteraciones del tipo de la hipomagnesemia. En los dos cuadros puede haber cuadros de poliuria. El cuadro del síndrome de Gittelman tal vez como elemento diferenciador, que
ahora veremos, generalmente asocian a situaciones de hipomagnesemia que vemos con menos frecuencia los cuadros del síndrome de Bartter. Pero lo que sí interesa es, bueno, porque recordar que topográficamente la afectación se produce a distintos niveles. El síndrome de Bartter en el asa de Henle y el síndrome de Gittelman a nivel del túbulo distal. Bien, a nivel del túbulo distal tenemos otras alteraciones como la acidosis tubular renal distal tipo 1, que ya nos hemos hecho referencia, y el túbulo distal y el túbulo colector, sobre todo en los casos en los que hay alteración en la respuesta a la hormona antidiurética. Nos estamos refiriendo a los cuadros de diabetes insípida nefrogénica. Bien, en cuanto a los trastornos, tipos de trastornos que podemos encontrar, podemos agrupar las diferentes patologías, es decir, ya no estamos hablando de alteraciones topográficas, aunque muchas de ellas se relacionan al estar afectada la misma porción de los túbulos renales. Muchas de las alteraciones, sobre todo analíticas, que vamos a encontrar en muchos de estos cuadros van a ser superponibles. Pero bueno, otro intento de clasificación de este tipo de patologías sería agruparlos en función del tipo de alteraciones que podemos encontrar. Por ejemplo, los cuadros de acidosis tubular renal hemos dicho que pueden ser pues, de tipo distal, de tipo proximal, es decir, se afectan en dos porciones distintas en toda la longitud de la nefrona, túbulo proximal y túbulo distal. Sin embargo, las consecuencias metabólicas que vamos a encontrar, aun cuando las causas sean distintas en cada una de ellas, pues va a ser la misma y la situación es de una acidosis metabólica. Recordar pues, que en las situaciones de acidosis tubular renal distal, donde decíamos se afectaba fundamentalmente la secreción de hidrogeniones, y la acidosis tubular renal proximal, donde lo que se afecta fundamentalmente es la secreción de la reabsorción, perdón, de bicarbonato. En estas situaciones podemos encontrar lo que denominamos acidosis tubular renal mixta. Es un tipo menos frecuente donde se afecta tanto el túbulo distal como el túbulo proximal y se produce una situación combinada de alteración en la reabsorción de bicarbonato y de secreción de hidrogeniones a nivel del túbulo distal. Como digo, esta es una entidad mucho menos frecuente que los dos tipos anteriores. Sí interesa recordar la acidosis tubular renal hiperpotasémica, acidosis tubular renal tipo 4. Hemos comentado que este es el tipo más frecuente de acidosis tubular que encontramos en pacientes adultos, menos frecuente en edad pediátrica, y que generalmente se debe a una disminución en la secreción de aldosterona o, lo más frecuente, a una alteración en la respuesta a la misma, es decir, hay una hiporrespuesta a la aldosterona o un déficit de secreción de aldosterona, que clínicamente en los dos casos encontraríamos esta situación de acidosis tubular renal con hiperpotasemia asociada. En cuanto al otro grupo de alteraciones que podemos hallar, lo que se altera es la reabsorción de cloruro de sodio. También podemos encontrar esta alteración aún afectándose porciones diferentes de la nefrona. Y así, por ejemplo, en el síndrome de Bartter, que hemos dicho, afectación del asa de Henle, o el síndrome, la enfermedad de Gittelman, afectación fundamentalmente de túbulo distal, podemos encontrar el mismo efecto, es decir, defectos en la reabsorción de cloruro de sodio. Por tanto, en ambos procesos podríamos encontrar cuadros de poliuria con tendencia a la deshidratación. En ambos cuadros encontraremos situaciones de hipopotasemia. Sin embargo, e insisto, como rasgo diferenciador, recordar que en los cuadros de enfermedad de Gittelman es frecuente encontrar situaciones de hipomagnesemia que vamos a encontrar en el Bartter con menos frecuencia, muchísima menos frecuencia.
Bien, otros cuadros que también se afecta a la reabsorción de cloruro de sodio son los cuadros de pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1, de los cuales en estos cuadros tenemos diferentes tipos de herencia, autosómica dominante o autosómica recesiva. En cuanto a las alteraciones que se produce también en la reabsorción de cloruro de sodio, tendremos que diferenciar aquellos cuadros donde el sujeto permanece con tensiones arteriales normales y, sin embargo, aquellos otros cuadros donde es habitual encontrar situaciones de hipertensión arterial. La situación de hipertensión arterial en la mayoría de estas situaciones se debe a un aumento de la hipervolemia, es decir, hay un aumento de volumen a nivel vascular, que es la responsable de estas situaciones de hipertensión arterial. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Leigel, es una patología de origen genético, es hereditaria, donde lo que vamos a encontrar es un aumento del número de receptores para los canales de sodio. Por tanto, va a haber una mayor reabsorción de sodio. A consecuencia de ello, el eje renina-angiotensina-aldosterona se va a ver deprimido. Por tanto, si nosotros hiciésemos una determinación de renina y aldosterona en estos pacientes hipertensos, frecuentemente encontraremos niveles disminuidos. Y como alteraciones del equilibrio ácido-base habitual en estos pacientes, es frecuente encontrar una situación de alcalosis metabólica. La reabsorción de sodio cursa también con una mayor eliminación de potasio a nivel renal y, por tanto, es frecuente encontrar también situaciones asociadas de hipopotasemia. La enfermedad de Gordon es otro tipo, en el que también asocia situaciones de hipertensión arterial. Aquí, a diferencia de la enfermedad de Leigel, podemos encontrar valores de aldosterona que en algunas ocasiones puede estar elevada. Cuando hay un incremento de los valores de aldosterona, generalmente por mayor respuesta a esta hormona, generalmente existe inhibición de los niveles de renina. Entonces, es habitual encontrar valores bajos de renina. Las alteraciones del equilibrio ácido-base que vamos a encontrar en estas situaciones pues hacen referencia a una situación de acidosis metabólica con hipercloremia. En cuanto a la clasificación, teniendo en cuenta la reabsorción de magnesio, fundamentalmente, pues acordaros de las situaciones que vamos a ver donde existen hipomagnesemia, con hipercalciuria familiar y con nefrocalcinosis, las situaciones como el síndrome de Gitelman, que ya hemos comentado, y otras situaciones con diferentes tipos de herencia, muchísimo menos frecuentes, que cursan en ocasiones con hipocalciuria. Los trastornos del transporte de agua, estos trastornos generalmente los vamos a referir alteraciones a nivel del túbulo, al final del túbulo distal, el túbulo colector, y generalmente pues, se deben a la diabetes insípida de tipo nefrogénico, de la cual tenemos varios tipos de herencia, algunos ligadas al cromosoma X, tenemos formas también autosómicas recesivas y autosómicas dominantes. Bien, cuando hacemos el primer enfoque del diagnóstico de un cuadro de tubulopatías, pues interesa recordar fundamentalmente qué tipo de determinaciones analíticas nos interesa realizar en primer lugar para centrar el cuadro clínico probablemente responsable de todas estas alteraciones. En primer lugar, va a ser importante determinar los niveles de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, de magnesio y de fósforo, tanto en suero como en orina. Realizaremos el cálculo de las excreciones fraccionadas y nos interesa sobre todo la excreción fraccionada de sodio y de potasio. De esta forma pondremos en evidencia las alteraciones en la reabsorción de sodio y la reabsorción de potasio. En algunas tubulopatías
hemos dicho que la reabsorción de potasio va a estar alterada, por ejemplo, tanto en el síndrome de Bartter como el síndrome de Gittelman, que asocian situaciones de hipopotasemia, vamos a encontrar situaciones de la fracción de excreción de potasio que van a estar alteradas. La reabsorción tubular de fósforo también es importante, y así en situaciones como la hiperfosfaturia ligada al cromosoma X, donde existe una excreción muy aumentada de fósforo, por la reabsorción tubular de fosfato se va a ver muy disminuida y tener los valores de normalidad, situaciones de normalidad, generalmente la reabsorción tubular de fósforo oscila entre un 80 y un 90% de la carga total de fósforo filtrada. Nos interesa también determinar la proteinuria. Recordar que cuando hablamos de proteinuria, hablábamos de proteinuria de origen glomerular y proteinuria de origen tubular. Cuando nos referimos a la proteinuria de origen tubular, nos estamos refiriendo a aquellas proteínas de bajo peso molecular, distintas a las proteínas que se van a filtrar a nivel de glomerular, que estaban representadas fundamentalmente por la albúmina y en algunos casos, recordar cuando la proteinuria no era selectiva, lo que en aquellos casos entrañaba peor pronóstico, se eliminaban también a nivel glomerular las inmunoglobulinas. A nivel tubular, fundamentalmente nos centramos en la eliminación de alfa-1, microglobulina y beta-2 microglobulina. Son proteínas con peso molecular bastante inferior a las proteínas que se ven filtradas en condiciones patológicas a nivel glomerular. Nos interesa también hacer la determinación en algunas situaciones, sobre todo en las situaciones en las que encontramos en una fosfaturia muy incrementada, las determinaciones de paratormona. Y esto es así porque en las situaciones de hiperparatiroidismo podemos encontrar también incrementos en la excreción en orina de fósforo. Estas situaciones de hiperfosfaturia propias de la hiperfosfaturia ligada al cromosoma X, que hemos dicho es una situación relativamente frecuente, pues nos interesa hacer el diagnóstico diferencial con estas situaciones de hiperparatiroidismo primario. Y fundamentalmente el diagnóstico diferencial entre ambas entidades lo vamos a hacer haciendo la determinación de paratormona. No hace falta decir que en el hiperparatiroidismo, lógicamente, encontraremos niveles elevados de paratormona, en tanto en las situaciones de hiperfosfaturia ligada al cromosoma X, los niveles de paratormona van a estar normales. Bien, haciendo un breve repaso de situaciones en las que ya hemos hecho mención, vamos a ir repitiendo una a una, digamos, las entidades que tienen mayor representación a nivel pediátrico, únicamente con la intención de fijar algunos conceptos, es decir, hablamos de glucosuria renal, ya hemos hecho referencia a la definición de glucosuria renal, es decir, aquella situación donde se produce aumento de la concentración de glucosa en orina, que no es adecuadamente reabsorbida, y sin embargo encontramos niveles de glucemia normales. Por tanto, no se relaciona esta excreción de glucosa con, digamos, los valores plasmáticos, no se ha superado el dintel plasmático de excreción de glucosa. Es una patología que afecta únicamente a un soluto, se afecta a nivel del túbulo proximal únicamente la reabsorción de glucosa, es relativamente frecuente. Encontramos en 1 de cada 500 recién nacidos vivos. Esto quiere decir que en hospitales como el nuestro, el hospital que tenemos al lado, Hospital Clínico San Cecilio, donde tenemos una tasa de unos 2.000, aproximadamente 2.100 recién nacidos al año, es posible encontrar pues, hasta 4 pacientes que posiblemente tengan glucosuria renal. Por tanto, vemos que es una patología que podemos encontrar con relativa frecuencia. El tipo de herencia que se ha descrito es variable, puede heredarse en algunos casos como herencia autosómica dominante o herencia autosómica recesiva y, importante, se trata de un único soluto afectado, es decir, solo se afecta un gen el que se encarga de cotransportar la glucosa junto con el sodio a nivel del túbulo proximal, no se afectan otros solutos y generalmente es una patología en donde, a pesar de excretarse
niveles continuos de glucosa, los niveles de glucemia permanecen invariantes y, por tanto, no va a precisar ningún tipo de tratamiento. En cuanto a la fosfaturia, decir que bueno, en la patología más representativa, en la primera que tendríamos que pensar en un paciente que tiene una excreción aislada únicamente de fosfato en orina incrementado, sería el raquitismo hipofosfatémico ligado a cromosoma X. Las situaciones en las que encontramos eliminación de otros solutos aumentados en orina, aparte del fosfato, lógicamente debemos de pensar en alteraciones del tipo del síndrome de Fanconi, donde probablemente, además de fosfato, encontraremos una excreción aumentada de aminoácidos, posiblemente también de bicarbonato, asociando alteraciones del equilibrio ácido-base del tipo de la acidosis. Y en el caso de la fosfaturia, fundamentalmente, pues recordar temas que ya hemos comentado, diagnóstico diferencial con los cuadros de hiperparatiroidismo primario. En esta situación, la excreción urinaria de fosfato también está muy incrementada y el diagnóstico diferencial únicamente la realización de una determinación de paratormona en sangre, donde en esta situación, en esta patología, encontraremos valores de paratormona normales. En cuanto al tratamiento, el tratamiento lo vamos a realizar, como ya hemos dicho anteriormente, mediante la suplementación y la dieta con fosfato y la suplementación con la forma 1,25 de hidroxilada de la vitamina D. Es decir, recordad que la vitamina D, para ser efectiva, tenía que sufrir dos procesos de hidroxilación. El primer proceso que se realizaba en la molécula en la posición 25, este proceso se realizaba a nivel hepático, y un último proceso de hidroxilación, de donde resulta la forma activa de la vitamina D en la posición 1-alfa. Bien, pues esta forma de hidroxilada es la forma 1,25 hidroxivitamina D, que es la que tendríamos que administrar a estos pacientes. La razón por la que tendríamos que administrar la forma 1,25 dihidroxilada de la vitamina D fundamentalmente se debe a que en estas situaciones de raquitismo hipofosfatémico también se altera la 1-alfa hidroxilación a nivel renal, es decir, el último paso de hidroxilación de la vitamina D que se produce a nivel del riñón para obtener la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, no se produce. Por tanto, en el tratamiento, lógicamente, se contempla la administración de esta forma 1,25 hidroxilada, que como digo es la forma activa de la vitamina D. En cuanto a las alteraciones que podemos encontrar en esta forma de raquitismo hipofosfatémico, pues aparte del aumento de la fosfaturia, encontramos disminuciones de los niveles plasmáticos de fosfato, situación de una normocalciuria, y podemos encontrar las excreciones de calcio van a estar normales, y como ya hemos dicho anteriormente, ahí lo tenéis en pantalla, importante, disminuye la 1-alfa hidroxilasa, por tanto no se produce la 1-alfa hidroxilación de la forma 25 hidroxilada de la vitamina D. Como en todas las situaciones de raquitismo, es decir, en situaciones donde no se produce una posición normal de pirofosfato cálcico a nivel del hueso por este déficit de vitamina D, la fosfatasa alcalina la vamos a encontrar aumentada. Es normal encontrar valores de fosfatasa alcalina siempre cuando tenemos dificultades para la posición de nuevo hueso, la formación de nuevo hueso en todas las situaciones, independientemente de la causa, raquitismos carenciales o raquitismos de origen renal, como es el caso que nos ocupa. Y importante, los niveles de paratormona van a estar normales. Es decir, esto nos va a permitir diferenciar, como digo, esta situación de las situaciones de hiperparatiroidismo primario, donde la fosfaturia también va a estar muy incrementada.
Bien, en este algoritmo tenemos una tabla resumen sobre qué hacer en las situaciones de hipofosfatemia con aumento de la excreción de fosfato. Fundamentalmente, pues recordar que es importante, una vez que nosotros hemos determinado la existencia de fosfaturia, una forma de proceder sería la de determinar si existe excreción de otras sustancias junto con el fosfato y de esta forma poder centrar si nos estamos refiriendo a una alteración tubular que afecta a un solo soluto, en este caso el fosfato, o si hay afectación de otros solutos, como podría ser el caso del bicarbonato. La excreción de bicarbonato asociada a la excreción de fosfato nos va a remitir de forma inmediata a una situación de una tubulopatía proximal, que cuando se asocia a otras pérdidas urinarias, como puede ser una pérdida incrementada de aminoácidos pues, o de glucosa, nos va a sugerir, como digo, una alteración de tipo del síndrome de Fanconi o algunas formas que son incompletas, que son, digamos, cuadros de síndrome de Fanconi incompletos, donde existe eliminación incrementada de varios solutos que tendrían que haber sido reabsorbidos a nivel del túbulo proximal, pero que no afecta a la totalidad de los solutos que encontramos alterados en el síndrome de Fanconi. En concreto, en la enfermedad de DEN, digamos, la reabsorción de bicarbonato sí se realiza con relativa normalidad y, por tanto, en estas situaciones de fosfaturia podemos encontrar situaciones sin acidosis, con valores de pH en sangre normales. En cuanto a las otras posibilidades, es decir, cuando encontramos valores de calcio que pueden estar normales o valores de calcio incrementados, pues tenemos varias posibilidades, todas ellas, siempre que encontramos situaciones de hipocalcemia o normacalcemia, pero siempre todas ellas con hiperfosfaturia y por tanto hipofosfatemia, nos vamos a encontrar alteraciones del tipo del raquitismo, con diferentes posibilidades de herencia, autosómica recesiva, ligada al cromosoma X, pero en todas ellas alteraciones en el crecimiento de los huesos con las alteraciones óseas típicas del raquitismo y que, bueno, pues se estudian y se estudiarán en el apartado de los raquitismos carenciales. Otras de las patologías que también vamos a encontrar con relativa frecuencia es cuando existe una excreción aumentada de cistina, es decir, situaciones que definimos como cistinuria. Aquí lo que se afecta es la eliminación por orina, que está incrementada ya no solo de cistina, sino de todos los aminoácidos dibásicos, en concreto también la lisina, la arginina y la ornitina. En estos casos, la alteración fundamental que vamos a encontrar a nivel renal es la posibilidad de que este aumento de cistina a nivel urinario forme cálculos urinarios de cistina y, por tanto, la formación de litiasis de cistina. El diagnóstico lo vamos a establecer simplemente cuando realizamos una determinación de aminoácidos en orina y comprobamos que existe una aminoaciduria a expensas fundamentalmente de estos 4 aminoácidos dibásicos. El tratamiento pues, fundamentalmente va a ir dirigido a eliminar la posibilidad de complicaciones del tipo de la formación de litiasis. Por tanto, está especialmente recomendado en estos pacientes alcalinizar la orina, conseguir pH de orina alcalinos, de esta forma aumentar la solubilidad de estos aminoácidos y evitar su precipitación y la formación de cálculos. Cuando tenemos disfunciones a nivel tubular múltiples, es decir, cuando se afecta, además de la excreción de fosfato, la excreción de otros solutos, en concreto glucosa, bicarbonato y aminoácidos, hablamos de síndrome de Fanconi. Como hemos dicho, existen formas completas o formas más incompletas, como es la enfermedad de DEN, donde generalmente no asocia alteraciones tan profundas en la reabsorción de bicarbonato y, por tanto, no se producen situaciones de acidosis.
En cuanto a la etiología, cuando hablamos del síndrome de Fanconi, nos referimos al síndrome de Fanconi, que puede ser primario, afecta varios tipos de herencia, hay descritas herencias autosómicas que pueden ser dominantes, recesivas, y en ocasiones también se han descrito ligadas al cromosoma X. Y síndrome de Fanconi en edad pediátrica con mucha frecuencia lo encontramos también ligado a otras enfermedades. Y así, por ejemplo, fijaros que en primer lugar enumeramos la cistinosis porque es, digamos, la etiología pediátrica que aun siendo una causa, una patología muy infrecuente en edad pediátrica, digamos que es la causa más frecuente de síndrome de Fanconi en edad pediátrica. Otras posibilidades, pues tenemos la galactosemia, algunas patologías como la tirosinemia tipo 1, es decir, que la tirosinemia tipo 1 generalmente se manifiesta también como cuadros de raquitismo resistente a la vitamina D, cuadro similar al que hemos descrito para las situaciones de hipofosfaturia, y otras enfermedades como la enfermedad de Lowe o enfermedad de Den, que también pueden cursar, como hemos visto, con situaciones de síndrome de Fanconi. En cuanto a las situaciones de síndrome de Fanconi adquirido, es decir, situaciones que son secundarias, podemos encontrarlo con mucha frecuencia tras la ingesta de algunos medicamentos, fundamentalmente recordar los aminoglucósidos, algunos metales pesados, utilización de citostáticos, pueden dar alteraciones en el metabolismo del túbulo proximal. Recordar que precisamente se altera esta zona porque es la zona de la nefrona que tiene una tasa metabólica más alta y por tanto va a ser la que se va a afectar con más frecuencia cuando utilizamos medicamentos del tipo de los citostáticos. Otras patologías, como por ejemplo el síndrome nefrótico, un síndrome nefrótico mal controlado puede dar lugar de forma secundaria a la alteración a nivel tubular. Y es que una excreción mantenida de proteínas durante largos periodos de tiempo origina de forma secundaria el fallo a nivel tubular y por tanto puede ser causa de una tubulopatía asociada a esta lesión que inicialmente era glomerular. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues recordar que las manifestaciones clínicas van a depender fundamentalmente de las alteraciones de los solutos que se ven eliminados. Y en el síndrome de Fanconi, pues aparte las alteraciones que dependen del fosfato, pues se van a manifestar fundamentalmente como unas alteraciones del tipo del raquitismo. La falta de reabsorción de cloruro de sodio. Este es un tema que os quería comentar porque tiene interés porque nos explica el por qué en todas las patologías tubulares donde existe un aumento en la excreción de sodio, o sea, un defecto de su reabsorción, como ocurre en este caso, esto va a originar el que llegue mayor cantidad de sodio a nivel de los túbulos distales y el túbulo colector. Y por tanto, en estas situaciones, la posibilidad de reabsorción de sodio que se produce, sobre todo a nivel del túbulo distal y asa de Henle, son insuficientes para compensar ese 60% de actividad reabsortiva que tenemos a nivel del túbulo proximal. Por consiguiente, llegará más sodio a nivel distal, aumentará más la osmolaridad de la orina en estas porciones distales de la nefrona y por tanto se va a justificar de esta forma en que en la mayoría de estas patologías, cuando se altera la reabsorción de sodio a nivel proximal, exista la posibilidad de que el paciente desarrolle una poliuria y a consecuencia de esta poliuria mayor facilidad para sufrir cuadros de deshidratación. Las alteraciones, como hemos dicho, a nivel de la alteración del fosfato, pues van a quedar resumidas en la patología, fundamentalmente en retraso del crecimiento o manifestaciones del tipo del raquitismo, con sus diversas manifestaciones, la existencia de craniotabes o la existencia del rosario raquítico propio y que también encontramos en las formas de raquitismo de tipo carencial.
En cuanto a las alteraciones analíticas en el síndrome de Fanconi, pues fundamentalmente por volver a incidir en las situaciones de pH en orina, que normalmente está incrementado, es decir, por encima de 5,5, y eso se va a deber fundamentalmente a la pérdida continua de bicarbonato que se produce a este nivel. Por tanto, esta pérdida continua de bicarbonato va a dar lugar a una situación de acidosis metabólica hiperclorémica. La pérdida de aminoaciduria y de glucosuria pues se van a determinar igualmente en las determinaciones analíticas y, importante, la existencia de proteinuria de bajo peso molecular, es decir, proteinuria que procede exclusivamente de las proteínas que se van a producir a nivel tubular. Que por tanto, comentábamos el último día que estas proteínas, a no tener la carga negativa propia de la albúmina, van a ser difícilmente identificadas mediante los test de screening de proteínas que realizamos mediante la tira de orina. Es decir, la tira de orina que nos puede ser muy útil para determinar la excreción de albúmina propio de las glomerulopatías, será totalmente inefectiva para determinar una proteinuria de origen tubular. Bien, en cuanto al tratamiento del síndrome de Fanconi, pues simplemente puedo hacer hincapié en que fundamentalmente lo que nos vamos a centrar es en la corrección de las alteraciones metabólicas que se producen por la pérdida de los solutos que ya hemos comentado. La situación de cistinosis, recordar, causa más frecuente de síndrome de Fanconi en pediatría, es una enfermedad de depósito lisosomal, se debe al depósito de cistina a este nivel y su frecuencia pues entraría dentro de las enfermedades raras, una frecuencia de un caso por cada 100.000 nacidos vivos, tipo de herencia autosómica recesiva. Tenemos varias formas clínicas de cistinosis, una forma que aparece de forma muy precoz en lactantes antes de los primeros 6 meses de vida, que es la forma que denominamos nefropática infantil, dicho sea de paso, es la forma más frecuente, y luego tenemos formas más infrecuentes que suelen aparecer normalmente a partir de la segunda década de vida, la forma que denominamos infanto-juvenil y la forma donde únicamente encontramos afectación ocular, manifestaciones oculares únicamente del tipo de la fotofobia. En cuanto al tratamiento, en el caso de la cistinosis, el tratamiento va a ser el soporte hidroelectrolítico, corregir los déficits que se produjesen por la asociación de un síndrome de Fanconi y, bueno, tiene también utilidad la administración de histiamina, que se puede utilizar bien de forma tópica, sobre todo para las formas oculares, o administración por vía oral o intravenosa en los casos en los que existe una afectación sistémica. Las complicaciones de la cistinosis tenemos que recordar que se pueden afectar múltiples niveles, sobre todo a nivel glandular, y por tanto, cuando se afecta la glándula tiroides encontraremos situaciones de hipotiroidismo asociadas, y cuando se afecta a otras glándulas, por ejemplo a nivel pancreático, pues es frecuente encontrar manifestaciones del tipo de la diabetes. De la acidosis tubular renal ya hemos hablado, hemos planteado los 4 tipos fundamentales de acidosis tubular. Recordar la acidosis tubular renal hiperpotasémica como forma más frecuente de acidosis tubular presente en el adulto y que, recordar, decíamos, se debía a una resistencia a la aldosterona. En la forma tipo 1, en la forma distal, o la forma tipo 2, la forma proximal, por aumento en la eliminación de bicarbonato con orina. Bueno, estos aspectos ya los hemos comentado, los vamos a pasar. En cuanto a la acidosis renal proximal, pues recordar fundamentalmente el efecto se debía a una alteración en la secreción de hidrogeniones, por tanto, va a dar lugar a una situación de acidosis metabólica. La corrección de este tipo de acidosis tubular mediante bicarbonato va a precisar aportar menos miliequivalentes que la forma proximal, por tanto, va a ser una corrección más fácil que la forma de acidosis renal tubular proximal.
En cuanto a las clasificaciones, pues bueno, tenemos la acidosis tubular distal primaria, es decir, con tipos de herencia cambiantes que pueden ser de forma dominante, de forma recesiva. Tal vez como dato diferenciador, recordar que cuando el tipo de herencia es recesivo, generalmente esta forma asocia otras alteraciones del tipo de la sordera neurosensorial, y las formas secundarias generalmente van a ser debidas a enfermedades de tipo autoinmune. Ya lo hemos comentado, lo pasamos. Y en cuanto al tratamiento, pues fundamentalmente el tratamiento de la acidosis tubular renal va a realizarse mediante la administración de grandes dosis, va a precisar grandes dosis de bicarbonato. La administración de bicarbonato, como ya hemos comentado, va a ser menor en los casos de acidosis tubular distal. En ocasiones, la asociación de diuréticos del tipo de la hidroclorotiazida puede ser recomendable, puesto que va a mejorar la situación de hipercloremia que se asocia a esta acidosis metabólica. En cuanto al síndrome de Leiden, recordar que hablábamos que era una situación del que aumentaba la expansión de volumen, que se debía fundamentalmente a una resorción excesiva de cloruro de sodio, y esta situación era la determinante de una situación de hipertensión arterial grave. El eje renina, angiotensina, aldosterona, en esta situación va a estar inhibido precisamente por esta expansión, aumento del volumen extracelular. El síndrome de Bartter es otra situación a la que ya nos hemos referido, fundamentalmente recordar que se debía a una alteración a nivel de la asa de Henle, recordar diferenciación con el síndrome de Gittelman, donde la afectación predominante era a nivel del túbulo distal, y tenemos una situación donde lo que vamos a encontrar es una situación de hipopotasemia, de alcalosis metabólica con hipocloremia, y una situación de hiperaldosteronismo con respuesta disminuida a la angiotensina 2. En esta situación, la llegada masiva de sodio también a este nivel, es decir, de donde se produce, que no se produce reabsorción, se altera el transporte de sodio a nivel del asa de Henle, va a motivar que llegue concentraciones de sodio más altas a nivel del túbulo distal. Lo mismo que comentábamos para el síndrome de Fanconi, y por tanto, siempre que lleguen concentraciones altas de sodio a nivel del túbulo distal, la reabsorción de este sodio a este nivel se va a ver comprometida, y por tanto esta situación va a conducir también a una situación frecuente de poliuria, es decir, que podemos encontrar tanto en el síndrome de Bartter y también muy frecuentemente en el síndrome de Gittelman, situaciones de poliuria que van a motivar en ocasiones en estos pacientes situaciones con tendencia a la deshidratación. Bueno, del Gittelman lo que ya hemos comentado, diagnóstico diferencial en cuanto a analítica con el síndrome de Bartter. En lo demás es superponible estos dos cuadros, aunque, como digo, la localización, la topografía de las alteraciones es distinta, pero en cuanto a las alteraciones analíticas, todo va a ser superponible, excepto las situaciones de hipomagnesemia que se van a producir. Es decir, las alteraciones de los canales que se producen a nivel del túbulo distal implican el calcio, lo cual va a originar el canal del calcio, una reabsorción de calcio. Por tanto, es frecuente encontrar en estas situaciones de hipocalciuria y una pérdida incrementada de magnesio. Por tanto, encontraremos en estos pacientes situaciones de hipomagnesemia. Bueno, aquí tenemos unos cuadros, en resumen, de las alteraciones analíticas y del tipo de herencia de cada uno de los procesos, según el lugar y la topografía, según la afectación, el túbulo proximal. Lo tenéis también en los apuntes que hemos desarrollado de este tema. En cuanto a afectación del asa de Henle, recordar el síndrome de Bartter, en que hay descritos varios tipos. La afectación del túbulo distal y del túbulo colector, túbulo distal en lo referente a la enfermedad de Gittelman, y todas las formas de pseudo hipoaldosteronismo tipo 1, tipo 2,
donde encontramos bueno, pues diversas manifestaciones del tipo de la excreción fraccionada de potasio, que en estas situaciones generalmente va a estar disminuida. Y con esto terminamos el tema de tubulopatías. Si tenéis alguna cuestión, podemos